Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen en el 107.3 de FM en Radio UJAT, Voz Universitaria. Las enfermedades cardiovasculares, estas que se suponen en el 10% de todas las urgencias y son cada vez más numerosas, dado el crecimiento y progresivo envejecimiento de la población, se presentan con más frecuencia. Son las urgencias cardíacas más frecuentes en atención primaria y su gravedad es muy importante dado que muchas de estas pueden trascender a la capacidad de llegar a la muerte. En muchos de los casos, los síntomas aparentemente no están relacionados con enfermedades cardiológicas o cardiovasculares, pero sin embargo son la mayor causa común de fallecimientos en nuestro país, la primera causa de muerte. Estos padecimientos son responsables del 20% de las defunciones totales y el infarto agudo del miocardio concentra un alto porcentaje de estos decesos. Hoy, en Consultorio 35, su programa, abordaremos las urgencias cardiológicas cardiovasculares para profundizar en esta enfermedad. El doctor Sobrino, que estaba con nosotros programado, tuvo una urgencia que es lo que nos ha impedido que esté con nosotros y trataremos entonces de abordarlo de una manera general para que ustedes nos ayuden. Comuníquense al 358-1596. Este es su programa Consultorio 35. Esperamos servirles como siempre. Urgencias en cardiología. La cardiología es una rama de la medicina que se ocupa de las afecciones del corazón y del aparato circulatorio. Las enfermedades cardiovasculares suponen aproximadamente el 10% de todas las urgencias y son cada vez más numerosos dado el creciente y progresivo envejecimiento de la población. Son las urgencias más frecuentes en atención primaria y su gravedad es muy importante, dado que muchas de estas enfermedades tienen la capacidad de provocar la muerte. Según explica un miembro del grupo de patología cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el doctor Vicente Palomo, las dolencias cardiovasculares matan a más de 125,000 personas en España cada año. El infarto de miocardio es la primera causa de mortalidad en varones de más de 60 años y entre las mujeres, aunque el ictus es la causa de mortalidad más frecuente entre las cardiovasculares, se espera que el infarto de miocardio lo sea también en los próximos años. Entre el género femenino, la mortalidad por infarto de miocardio en mujeres triplica a la que ocasiona el cáncer de mama y el total de la mortalidad cardiovascular es también superior a la que produce la suma de todos los tumores malignos. De las urgencias más caracterizadas están infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, emergencia hipertensiva, tromboembolismo pulmonar, arritmias, síndrome aórtico y síncope. Si quiere conocer un poco más sobre urgencias en cardiología, le invitamos a que se quede con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que sintonizan nuestro programa Consultorio 35. Estamos dando inicio a una charla en la que, como dice nuestro eslogan, los expertos comparten la salud. Bueno, no todos somos expertos en todo, pero como médicos generales tenemos una formación que nos permite ayudar a nuestros videntes o televidentes a comprender un problema. Cuando hay un dolor a nivel torácico, lo primero que nos aterra es que la muerte esté próxima y eso es lo que vamos a tratar de discernir en esta ocasión. Me acompaña la doctora Leticia Guerrero. Qué bueno que ya estás con nosotros, Leti. Te extrañamos mucho. Sí, ya estamos aquí, gracias a Dios, y después de una temporada de 3 semanas que no estuve con ustedes, pues me siento bastante bien, bastante contenta de estar nuevamente aquí participando en este programazo. Un saludo a todos mis estudiantes que sabemos que en este instante también igual nos están viendo y pues qué decir acerca del tema tan interesante. Siempre es preocupante tener pues un dolor a nivel torácico, ¿no? Siempre lo primero que pensamos es un infarto, ¿no?
Pero bueno, aparte de lo que son los infartos, también existen otros tipos de urgencias médicas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de accidentes que hayan traumatismos directamente sobre la pared, la caja torácica, sobre todo a nivel del mediastino, sobre el esternón, que nos pudiera dar algún tipo de tórax inestable. Sí, un tórax inestable o una pericarditis, por ejemplo, que haya algún tipo de ¿cómo le llaman? Derrame pericárdico, sí, taponamiento cardíaco, en la cual pues es obvio que eso va a ser una urgencia inmediata para poder salvarle la vida al paciente. Indudablemente que la experiencia nuestra a lo largo del ejercicio profesional nos ha enfrentado a muchas ocasiones, y yo pienso que en la oncología esto es todavía peor, porque una persona que ya tiene un problema diagnosticado como enfermedad crónica, de repente tiene una sintomatología aguda. ¿Cómo la enfrentas? Bueno, sí, efectivamente, las urgencias cardíacas son algo que tenemos todos que estar preparados. Usted que nos observa en casa, que nos sigue cada viernes, este tema abordado de una manera que pueda ser comprensible, lo más importante es que además usted se sensibilice en el cuidado de su propia persona, su salud y la de sus familiares. La obesidad es un problema hoy grave, es el primer problema de salud pública, entre otros tantos, que está trascendiendo mundialmente en nuestro país. De tal manera que esta enfermedad es condicionante de una de las urgencias cardíacas. No, y aunado a eso también el estrés, ¿no? El estrés en el que todos vivimos, no hay forma de poder zafarnos de tantas actividades que tenemos en el hacer diario, ¿verdad? Entonces, ahora sí que se conjuntan dos situaciones que nos puede afectar bastantemente. Contestando lo que me decía el doctor Eduardo López hace un momento, bueno, en oncología se ve integralmente al paciente. Y casi siempre los pacientes oncológicos no son pacientes que nada más tengan la enfermedad neoplásica. Pueden estar diabéticos, hipertensos, obesos o ya con problemas cardíacos o de ritmos cardíacos, o bien con previas enfermedades cardíacas ya que tienen que tomarse muy en cuenta, porque los medicamentos son cardiotóxicos, muchos de ellos, y ahí tendríamos una urgencia cardíaca si no la prevemos a tiempo. A lo largo del programa vamos a mencionar diferentes patologías, como dijo Leti, ya añadió algunas, y hay una que es probablemente el enemigo silencioso y que por la inactividad de repente ataca, son las tromboembolias pulmonares. De repente una persona no tiene ningún síntoma y todo parece ser un infarto agudo del miocardio, y en grandes núcleos de población se ha demostrado que la causa de la muerte es una invasión masiva de trombos o coágulos, como le llaman coloquialmente, que se sueltan de alguna parte del cuerpo, y puede ser una neoplasia que esté dando. ¿Y qué podemos decir acerca de los malos hábitos de vida? El hecho de fumar, el hecho de alcoholizarse, pues viene a provocar también problemas como hipertensión arterial, que a la larga nos puede provocar una insuficiencia cardíaca congestiva, que finalmente a lo largo del proceso va a crear un compromiso de urgencia, principalmente porque las personas se dejan, se abandonan, y entonces recurren hasta en última instancia al médico, y para entonces el médico lo ponen a temblar, ¿verdad? Sí. Yo quiero plantearle al doctor Eduardo López el caso de un paciente con una obesidad grado 2, quizás no una obesidad tan morbosa, en el que empieza con edema de miembros inferiores, hay a lo mejor un poco hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado, y hay una manifestación de insuficiencia cardíaca, pero además también de insuficiencia vascular, y que de repente puede empezar con crisis de disnea, con dificultad para respirar, ¿verdad? O dolor cardíaco. ¿Cómo podríamos pensar esto es transitorio, leve, o es algo que requiere una atención urgente? De ninguna manera cualquier síntoma que presente el paciente es leve y es transitorio. Lo importante está en que nos está encendiendo luces rojas de alerta. Las varices no necesariamente son la única manifestación de insuficiencia circulatoria. Tú dijiste circulatoria. La insuficiencia de las arterias es
acompañante de, así como en las piernas hay dolor para caminar o para hacer ejercicio, el corazón tiene ese cuadro tan repetido que le llamamos angor pectoris, angina de pecho. Si las arterias del corazón están dando ese aviso, hay que hacerles caso. Si las arterias de los miembros inferiores están doliendo, hay que investigarlas. Si tiene ictus cerebral y de repente pierde el conocimiento, eso es una alarma importante. ¿Qué es el ictus cerebral? Es la pérdida del conocimiento súbitamente por una causa desconocida. Tú mencionaste la hipertensión arterial, sería una causa. Puede ser un derrame cerebral, una trombosis o una embolia de punto de partida ¿Podríamos cardíaca. explicar entonces qué es la hipertensión arterial y qué órganos son los que incluye en esta enfermedad? Excelente pregunta o comentario. Insuficiencia significa que un órgano deja de cumplir su función. El corazón, la función que tiene es bombear sangre a todos los órganos. Y si esto no lo hace eficientemente, van a enfermar los diferentes órganos con manifestaciones muy propias. El riñón, por ejemplo, cuando tiene dificultades en su aporte de oxígeno, va a provocar sustancias, no vamos a entrar en detalle de ellas, que van a elevar la presión arterial tratando de compensar esa falta de sangre que está teniendo el riñón. Y eso desarrollar una hipertensión arterial renovascular, que es propia de jóvenes, aunque en la arteriosclerosis también se puede presentar en adultos. Y así decir de las coronarias, de las carótidas, de las intestinales. Las mesentéricas son una amenaza a la vida cuando comienzan a enfermar. ¿No, Leti? Así es. Este aspecto de la arteriosclerosis es porque existe un cambio en el metabolismo de las grasas, el colesterol, los triglicéridos. Sí, la ingesta bastante abundante de lo que son las grasas es un problema, sobre todo muy típico aquí en México. Muchos de las... Más en Tabasco. Más en Tabasco, cochinadas. sí, es demasiado grasa lo que se ingiere. Obviamente que eso va a provocar una dislipidemia, o sea, la abundancia de lo que son triglicéridos, colesterol a nivel sanguíneo, y por lo tanto, obviamente que va a taponar lo que son las paredes de las arterias, que finalmente van a reducir su diámetro, su calibre, y por lo tanto van a propiciar una elevación de la presión arterial. Esto lo pudiéramos poner como analogía en el caso de una manguera, ¿no? Al final de la manguera tenemos dos tipos de diámetros, pero bueno, vamos a seguir hablando de eso. Pues vamos a hacer una pausa, estimados amigos. Regrese con nosotros. Estamos en Urgencias Cardíacas, Consultorio 35. Con la alegría de continuar comunicándonos con usted, Eduardo López, su servidor, está interactuando con conocimientos de un largo rato, pero con la frescura de quienes son más jóvenes que yo y que tienen conocimientos de hoy. De esta manera queremos serles útiles en su programa Consultorio 35 para enfocar la patología más común que lleva a la urgencia cardíaca. El doctor Ramiro Guerrero se ha unido a nuestro grupo en este momento y él tiene algunas observaciones para completar eso que estábamos comentando. Es que además, como instructor de emergencias en rescates, el doctor nos va a dar mucha luz en este tema. ATLS, ACLS y ¿cuál más? Vamos a platicar de lo que es el manejo prehospitalario, pero la doctora Guerrero tenía pendiente. Sí, estábamos hablando acerca de lo que es la elevación de las grasas a nivel sanguíneo, que eso finalmente viene a provocar la disminución del calibre de todas las arterias, y lo preocupante de todo es de que las arterias coronarias son con un calibre muy pequeñitos y por lo tanto con muchas facilidades es que se taponen, o sea, un momento dado que se bloquean, obviamente que ya no dejan pasar el flujo sanguíneo y entonces es cuando tenemos el problema de ya sea una isquemia, que es lo menos dañino, vamos a decir, del tejido cardíaco, o la otra es un infarto, que es
básicamente ocurre normalmente en las casas o en el trabajo o está ocurriendo en cualquier, menos en el hospital, ¿no? Infarto es muerte celular, eso es lo que da miedo, ¿verdad? Sí. Y se pega el colesterol, la grasa en las arterias y las va reduciendo. Sí. Yo siempre lo pongo así de esta manera, y sobre todo cuando me pongo a lavar los trastes y cociné con algo con grasa. ¿Cómo cuesta trabajo lavar el traste? Porque la grasa se pegó, entonces es lavarlo 1, 2, hasta 3 veces con abundante jabón para que finalmente se quite. Ahora imagínense ustedes lo que sucede en las paredes de nuestras arterias. Sin embargo, en las paredes tenemos el endotelio vascular que está hecho precisamente para evitar la adhesividad de los elementos formes. Las plaquetas que ya les mencionamos en la plática con el doctor Eduardo Pedrero son como los soldaditos que están limpiando cualquier cosa que se adhiera. Lo que pasa con las grasas es que se filtran entre las células del endotelio y se fijan en la capa media, en la muscular. Que es peor todavía. Pero además hay grasas que tienen una fácil adhesividad y otras que no son tan fáciles de que se adhieran a las paredes vasculares. Y por eso los estudios de análisis sobre el colesterol de alta densidad o de baja densidad, que ahí nos determinan. ¿Qué es eso? Estas son la facilidad con la que se pueden agregar y pegarse al endotelio vascular. El endotelio es la pared interna de las arterias, en donde se va haciendo el impulso de la propia ¿Qué es la sangre. Densidad de las grasas? Eso es La lo densidad, que para eso es que nuestras tan gentes espeso, que- tan duro Eso puede es, llegarse espeso. a solidificar la grasa. Pero además de esto, entonces una vez adheridas, causan problemas de inflamación también, como la flebotrombosis o la tromboflebitis. Y aquí el doctor López nos puede ampliar esos dos temas porque él es angiólogo. Ok, el doctor Guerrero tenía Sí, él algo que trae hablar. una inquietud. Guerrero. Vamos Yo creo a que dejar es la angiología por un ladito. flebotrombosis. Es interesante que sepamos de dónde viene todo el problema en lo que es el arresto, así que se le llama, el arresto cardíaco ante una circunstancia de emergencia. Eso Y es. sí tenemos que ¿Qué es el arresto cardíaco? Tenemos que pensar en que el corazón, aparte de que es la sangre lo que lo mantiene vivo, lo que tiene un sistema electrónico, vamos a decirle así. Es eléctrico, 100%, el cual él mismo genera su propio impulso, su contractibilidad. Y esto hace que pues, el corazón tenga un ritmo siempre exacto, constante, Preciso. el movimiento y todo se contraiga uniformemente. Pero hay ocasiones en que por alguna circunstancia, ahorita estamos viendo una imagen Ahí en está. pantalla, Ese es el en ritmo. la cual vemos cómo se mueve todo en manera simultánea, integral. Todo funciona, todo adentro del corazón. Eso vendría a ser el marcapaso Y natural es del el corazón. marcapaso, exactamente. Pero hay afecciones que van hacia el marcapaso, en la cual pues una emotividad puede hacer que te acelere el corazón por descarga de una gran serie de estimulantes que O hay. los medicamentos. De tipos adrenérgicos, los medicamentos. Algunos en fin. pacientes asmáticos Así dicen, es. prefieren no usar un medicamento porque le da Así es. taquicardia. No cualquier medicamento que venga la vecina y me diga, mira, esto te va a mejorar, que no tengas dolor en el pecho, porque eso es lo que primero vamos a sentir. Y lo más común, el café. Pues bueno, hay controversia ahí, pero Eso bueno, no. vamos a considerar que Te causa toda la vida ha sido eso, pero finalmente hoy algias. hay estudios en que resulta que el café tiene más Beneficios. ventajas. Ventajas pero que también la que cantidad, desventajas. ¿no? Digo, Claro. Pues sí, pero es una de las causas de algias Así es, Una claro que preclaríacas. sí. cantidad muy pequeña no va a Sí, ser no, ninguna. no, y es creo que la bebida mundial por excelencia, la infusión. ¿Cuáles son las mundial. urgencias que se atienden Bueno, aquí? entonces el problema es de que todo problema cardíaco que venga a causar el caminar por el filo del machete, vamos a decirlo así, prácticamente está poniendo en riesgo la vida. Y se tiene que actuar de inmediato. No podemos nosotros esperar y quedarnos parados, atónitos, ver que la persona se desmayó y estamos viendo que tiene problemas respiratorios, que tiene un dolor, se está quejando de un dolor intenso en el pecho. Hay gente que ha tenido sus infartos y nos comenta que es una plancha de acero de más de 200 kilos sobre el pecho. caray. Sobre el pecho. Entonces, que no te deja respirar y todo.
hasta que te llega y te desconecta. Esa es una ventaja quizás, pero tampoco es una gran ventaja, porque ya cuando está sucediendo esto es porque no está llegando hacia el cerebro el oxígeno que lleva la sangre. Porque no importa el resto del cuerpo, eso puede aguantar, pero no puede quedarse el cerebro y el mismo corazón sin el oxígeno. Es vital. Si no es el marcapaso, prácticamente le llamaríamos, cuando ya empieza a fallar todo esto, disociación mecánico-eléctrica. O sea, ya lo eléctrico que pueda estar dando el marcapaso que comentaba la doctora, hacia impulsar esa electricidad, que se contraiga el músculo, un sitio donde no, ya no funciona. Y entonces el corazón empieza a moverse y empieza a ver lo que se llama una fibrilación, que es una parte de la arritmia, y esa fibrilación posteriormente lo que va a ocasionar es de que, en términos médicos, en términos coloquiales, esa fibrilación se considera ya un paro cardíaco, aunque se siga moviendo el corazón. Porque no sirve, está trabajando, pero la contracción es tan superficial que no mueve la sangre. Efectivamente, así es, doctor. Y eso tiene un ritmo característico, 3 golpes, ¿no? Sí, así es. Y aquí se empieza a mover para todos lados. El ventrículo derecho en un tiempo, el izquierdo en el otro, una aurícula se contrae, otra no, y en fin, es un verdadero desorden, cuando todo eso tiene su secuencia lógica. Entonces, ese paciente se nos está muriendo. ¿Tiene dolor? Tenemos que decir así, y el dolor lo llevó a cierto momento a tener hasta se desconecte cerebralmente. Ahora, hay que tener mucho cuidado en cuanto al diagnóstico, porque recordemos que existe el infarto subdiafragmático, que muchas veces se confunde con un problema de gastritis. Sí. Entonces, y que puede causar náuseas, vómitos. Exactamente. O sea, y el dolor no es el típico dolor del infarto, sino es un dolor que se puede decir que es en la boca del estómago. Y entonces ya algunos piensan, incluso médicos, ¿no?, que en un momento dado pueden llegar a confundirse si no tienen el conocimiento y sobre todo si es una persona de edad donde es posible que el infarto se pueda dar. Entonces, con más razón, yo creo que debe de correrse un examen de un electrocardiograma con la finalidad de poder revisar que efectivamente ese corazón está o no está teniendo un problema. Ramiro decía de las descargas adrenérgicas. Permíteme tantito. Ándale. Por lo que decía Leti, en este momento el corazón está fallando, ya no hay circulación, se perdió el conocimiento. Lo que tiene que hacer el médico en ese momento es dejar que la persona que esté acostada en el suelo porque se siente mal, ahí se quede. Lo normal es que lo sienten y lo empiecen a soplar y a darle masajes, y eso lo que hace es poner más problemas. ¿Cómo es esto? Ver, aquí viene algo muy interesante. Ahorita vamos a ir a hablar acerca de, pues tenemos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento en casa? No somos paramédicos todos. Yo te insisto en la descarga adrenérgica porque el paciente presenta palidez, presenta sí, claro, al venir el dolor, va a haber todos esos efectos de tratar de concentrar lo más posible de sangre hacia la zona central y hacia la parte del cerebro. Y eso es importante para que se comprenda qué está sucediendo con un paciente que está pálido, que está sudoroso, que está con temperatura fría. Así es. Baja todo al haber esa vasodilatación, que primero fue una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Los primeros, las venas, las arterias, todo se contrajo, se apretaron, y después empieza ya a relajarse, y es cuando empieza ese choque. momento shock de cardiogénico. shock cardiogénico. Entonces, bueno, soy familiar, tengo un paciente en la casa, de repente veo que lleva su mano al pecho. Inmediatamente pues él quiere expresar que le está faltando el aire. El dolor casi característicamente va a subir hacia la región del cuello y se va a dirigir hacia el brazo izquierdo. Dolor intenso, opresivo, un dolor que decíamos parecido a una plancha de 200 kilos. Peso, ¿no? Y que está en ese momento la persona en un estado agudo, llamaríamos en ese momento. Nosotros no debemos de perder tiempo en ese momento, no vamos a reanimarlo
echándole alcohol, soplándole, parándolo, poniéndolo de cabeza, nada, cero. Al contrario, tenemos que dejarlo en reposo y nosotros tenemos que tocar el pulso, tenemos que verificar, ya sea tocando el pulso carotidio y vámonos a ver también lo que sería, pues en un momento dado, todo lo que es el pulso radial. Y los Vamos a femorales. pulso radial, femoral, podemos tocar acá en el pliegue del codo, pero la idea es de que nosotros nos percatemos si está habiendo contracción pulmonar. Si está faltando aire, pues tendremos que meter nosotros, apoyar con lo que es ventilación boca a boca. Si tengo un pañuelo ahí se lo pongo en la boca por cualquier circunstancia, pero un familiar... Oxigenar es lo importante. El importante es ventilar, necesitamos ventilación. Vamos a compartirle un poco quizás de CO2, pero eso es lo de menos. Vamos a compartirlo, pero hoy han cambiado las reglas. Antiguamente, vamos a llamarla antiguamente, a partir de noviembre del 2015, yo creo que vamos esto a platicarlo con más detallito, porque sí, creo que tenemos por ahí ir a unos... Vamos a hacer una pausa entonces. Estimados amigos, regrese con nosotros, Consultorio 35, Urgencias Cardíacas. Urgencias en cardiología es el tema de este subprograma televisivo de UJAT, Consultorio 35. La doctora Leticia Guerrero tuvo necesidad de retirarse por razones profesionales y bueno, nos quedamos 3 para continuar esta charla. Alberto, ¿quieres tomar la palabra para iniciar? Estábamos hablando y el doctor Ramiro Guerrero, con toda la experiencia que tiene en instructor de Cruz Roja de emergencia, en rescate, seguramente el soporte vital básico, no el avanzado que ya es propio de los profesionales, pero el básico, en donde se tiene que ver la ventilación, la reanimación, quizás hasta los masajes cardíacos. Bueno, vamos a decirlo, ¿no? Todos los voluntarios que llegan a cursar todo lo que es el programa para ser técnicos en urgencias médicas, en Cruz Roja, todos tienen el ACLS, Advanced Cardiac Life Support. O sea, es el apoyo vital cardíaco, ahora sí que completito, y lo hacen bien, así como llevaron previamente el BLS, que es el básico, claro. Basic Life Support. Bueno, hablábamos acerca de la necesidad urgente, apremiante. Es básicamente un estado en el que se encuentra nuestro paciente, como decimos nosotros, en un punto de muerte. Si nosotros en casa no hacemos lo que tenemos que hacer prudentemente y empezamos a desesperarnos y queremos hacerlo a lo que Dios nos dé, claro, o sea, el entendimiento que nosotros querramos darle, pues tengo la seguridad de que sí, no vamos a tener buenos resultados. Esos primeros segundos son importantes. Nos decías de darle respiración boca a boca. Se puede dar la respiración boca a boca, pero hoy tenemos que agarrar un algoritmo que es, antes era ABC, el ABC. Aire, y ahora corazón, es CAB. O sea, ahorita un paciente tenemos que ni preguntar ni nada y tenemos que poner nuestra mano, lo que es nuestra palma, el talón de la mano, ¿sí?, en lo que es el esternón. El esternón es el hueso que va aquí en medio. En el centro del tórax. Del centro del tórax. De preferencia, pues obviamente del lado derecho, nosotros arrodillados del lado derecho, y la otra mano tiene que ir engarzada con la otra para que sin que se doblen los codos, nosotros demos el apoyo. El suelo nos va a ayudar. No es bueno hacerlo en cama, ¿por qué? Porque la cama no tiene la rigidez suficiente y tenemos que comprimir, con mucha cautela y más tratándose de adultos mayores, con mucho cuidado, porque si no vamos a tener fracturas. Sin despegar del esternón. Sin despegar. Y muy vamos a hacer
vamos a hacer secuencias. Sí. Bueno, hay varias maneras en que se está haciendo prácticamente 30 ciclos Sí. por 4 respiraciones. Se O sea, trata de exprimir la sangre que tenga el corazón y lanzarla a la circulación, Exacto. oprimiendo prácticamente el esternón contra la columna vertebral. Así es. Eso es lo que se busca. Ese es precisamente, es el mecanismo de compresión. ¿Cuántas del compresiones corazón. debo dar? Tenemos que doctor? hacer en este momento 30 compresiones 30. a un ritmo de 120 latidos por minuto. Sin flexionar Es los 1, brazos. 2, 3, 4, 5, 6, esa frecuencia, 7, 8, 9, 10, a esa frecuencia. ¿Y después? Descansamos, damos 2 respiraciones y hacemos un ciclo de 5 veces eso. O sea, La que estamos respiración hablando, es impulsando el aire con fuerza. es tapando la nariz, sus fosas nasales, abriendo la boca. Para esto ya hemos revisado que no haya ningún objeto dentro flemas, de su cavidad. o agua. Pues es que si hay flemas o hay agua, lo que sea, no va a quedar otra Así que pues es. ni modo. Por No, eso está- quitarlas. retirarlas Sí. y darle con nuestra boca. En este caso vamos a darle 2 respiraciones, tratando de que se eleve su tórax de la persona. De ahí volvemos otra vez y 1, 2, 3, 4, 5, a un ritmo de 120 latidos por minuto. Este equipo que lo realiza, porque supongo que no es una sola persona, Claro. Alguien debe estar al pendiente de qué respuesta hay. En el caso de que inmediatamente se tiene que pedir auxilio y hablar al No dejar de estar haciendo este no, ciclo. es que tienes que parar tantito para poder Llamar. conectar toda la red. Entonces tenemos que hablar nosotros al 911 que tienes un problema y con calmita explicar dónde, qué se ocurrió, que todo lo que haya pasado. El problema es que cuando llegas, a veces, los muchachos cuando llegan no encuentran quién de datos o fue en algún otro lugar en la calle y que pues verdaderamente pues Claro. tienen que ir a lo que se llama código omega, que es el de tratar de hacer el rescate de la vida, el tratar de apoyar a las personas para que pueda pues sobrevivir de ese ataque que está Entra ya el soporte vital avanzado con medicamentos. Bueno, sí, pero con el básico nos da oportunidad de poder hacer el traslado ya en lo que llega todo el equipo. Cuando llega Cruz Roja, por decir así. Perdón, Ramiro, Sí. hablaste de código Omega. Omega. ¿Este código es para quién? Para ¿Quién lo para entiende? nosotros, Es entre ustedes. para nosotros para la gente que trabaja en Cruz Roja, Eso para es. los que están Atención prehospitalaria. prehospitalaria, exactamente. Entonces, bueno, ellos ya vienen preparados en la ambulancia con un DEA. DEA quiere decir un desfibrilador automático, electrónico, automático, en el cual pues se ponen los parches y el mismo aparato da las indicaciones. Tenemos que separarnos para que no alcance la energía que va a impulsar el corazón. Esta energía que va a dar el aparato lo que hace es de que esa fibrilación lo que hace es que para el corazón. Y al parar el corazón, entra en tono reposo todo, entonces viene el estímulo ya posteriormente que nosotros vamos a dar, dándole la compresión a como veníamos, y el aparato va a empezar a registrar si hay o no hay Sístole y diástole. de nueva cuenta se restableció. A veces te necesitan 3, 4 disparos para que pueda el corazón volverse a A estimular. esto le llamamos despolarización La cardíaca despolarización. y repolarización Exactamente. automática. Exactamente. Entonces, bueno, pero esto ya lo está haciendo el equipo que está entrenado. Pero nosotros en casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar las cosas que estén obstruyendo. Si trae una faja muy apretada la persona, habrá que quitarla. A pedir ayuda, así si hay vecinos, si hay alguien que nos pueda echar la mano para hacer las llamadas mientras nosotros estamos dándole lo que es la compresión. Estamos hablando de qué tiempo más o menos crucial en todo esto. Mira, esto es algo muy importante, no debe de pasar en dársele las compresiones lo más pronto, pero si se logra dar ese programa, si se logra hacer que esté con las compresiones, va a poder llegar hasta el hospital, no va a tener ningún problema, pero sí es algo que estamos hablando de un código rojo extremo. Ya no rojo, es color marrón. Ya. Algunos pacientes tienen contracción mandibular
y puede morderse la lengua. Bueno, ya una vez En que esos casos ya todavía que llega es el equipo mayor. de rescate, bueno, ya se meten unas cánulas para evitar que se muerdan la lengua. Sí. Pero créame que durante eso no va a haber en el evento, no va a haber trismus, le llamamos nosotros, y ni se va a morder su lengua, al contrario. Se relaja. Va a estar desconectado y va a estar flácido. Pero sí existe el riesgo de que la lengua se vaya hacia Es atrás factible, y ella para sea la que eso ocluya. un tubito, una cánula de Guedel. Eso es. Pero eso ya cuando ha avanzado más tiempo y el estado de conciencia es mucho más profundo. Cuando es un estado comatoso. Si tenemos un equipo para medir la presión arterial. Bueno, y no encontramos nada, estamos hablando de que el paciente no está. No, y si no hay está en la pulso, calle. el paciente está parado. Alguien Está en tiene paro, un está en paro. equipo de presión arterial y allí la presión arterial es importante. Lo que decía hace un momento Eduardo en el aspecto del ABC, ¿verdad? El primero es el aire, la aireación, que el paciente tenga en hiperextensión. Pero el eso cuello, ha cambiado. que pueda Cambió. pasar. La Asociación Americana Ya del no. Corazón dice, eso no funciona. No funciona. Y no funciona desde hace aproximadamente Hay que 4 años. ventilarlo. 4 años Ok. que se publicó en noviembre. Ya. Y Se revierte. En 2014 se revierte. Eso ya no, eso queda fuera. Ese orden ya no es Ya no ABC. existe. Se cambia. Se cambia. Sí, primero corazón, C. Primero es C, es compresión, vámonos directo. No encontraste pulso, no te contesta el paciente, tú lo ves que está totalmente en condiciones y totalmente no lo Flácido. normal en cuanto a coloración, en cuanto a temperatura y todo, y no te contesta, y está tendido en el suelo, pues obviamente lo primero que tienes que hacer es desabrochar, quitar todo lo que pueda estorbar para ello, revisar la cavidad oral y de inmediatamente empezar a paro las cardíaco, compresiones. al masaje A la- cardíaco. Sí, al masaje cardíaco. Se llama mejor conocido, ¿no? Mejor conocido como masaje cardíaco. Claro, a mucha gente entra en pánico y ahí es donde el pánico realmente ayuda a que muera la persona. Cuando tenemos que entrar en ese momento en un estado de que te me estás yendo, amigo, no te voy a dejar, te voy a apoyar para que te quedes aquí todavía en este valle de lágrimas. Así que bienvenido y a darle duro con muchas ganas. Esto que hemos tratado, desde luego, es la urgencia más aparatosa Claro. que en el corazón pudiera. Sí, sí, ¿Cuál sí, sería sí, la sí. siguiente? Que ya Bueno, no sea el pero infarto casi o el todas, paro. bueno, es que ese es parte, esto Sí, es lo del esto es infarto. paro. Leti mencionó de que los traumatismos de tórax, Sí. eso es también importante porque ahí puede haber una Un golpe pericarditis. despolariza el corazón. Un golpe puede Y ya sí, te paraliza el corazón. Y puede repolarizarlo también, Y lo porque una claro. manera de Pues resucitación. fíjate que eso ha sido una controversia muy, muy grande entre los cardiólogos, en el que antes se decía, no hay ¿cómo se llama? No hay desfibrilador. no hay efecto eléctrico en el corazón. Ajá. Ahorita vamos a estimularlo y agarraban el puño, inmediatamente ¡pum! El golpe, ¿no? Y pobrecito, todavía Cuando está en el- aparte Tengo- del infarto todavía le daba. Tengo una paciente que ayer me agradeció haberle salvado la vida y lo que hice fue eso. Con un golpe. Le dije, Gladys, te va a doler Sí. a la maestra. No, pero y es le que di, sí es. ¡pau! El Dice, propio ¿qué- golpe. ¿Qué me pasó? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, el entonces golpe por eso es controversial, Sí, pero bueno. Bueno, eso es un buen comercial, pero sugieren No, que si no lo controversial. sabes, No lo dije sabe dar, comercial. decirle a nuestro público, Es que no si es no lo sabe golpear, dar, no es lo de- estimular a través Sí. de un impacto fuerte. Porque tú sabías en qué zona es Sí, donde desde luego, ibas a desde luego. darle el golpe, Sí, sí. estabas ubicando la zona eléctrica para poder darle. Pero hablabas del traumatismo cardíaco. Aquí el problema es la inestabilidad del tórax. Si tú como traumatólogo sabes que fracturas de varias costillas va a dar problema de inestabilidad y mala función del área cardiovascular. Vamos a hacer entonces una pausa para este tercer segmento. Inmediatamente regresamos con ustedes, amigos. No se vayan. Continúe en Urgencias Cardíacas, Consultorio 35. Amigos,
estamos en consultorio 35 con el programa Urgencias en Cardiología. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, el doctor Jorge Sobrino Ortiz, quien es cardiólogo egresado del Centro Médico Nacional y del curso universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego antes es médico general egresado de la UNAM. ¿Así es, Jorge? Así es, muchas gracias. Buenas tardes. Profesor de UJAT. Una disculpa, a veces el trabajo no lo deja a uno desprenderse como uno quisiera. Bueno, pues es un tema muy interesante. Las urgencias en cardiología. Siempre hablamos del infarto del miocardio. De eso hemos hablado mucho. Ahora voy a referirme un poco a urgencias que, sin menospreciar al infarto del miocardio, también se pueden presentar y no saber qué hacer, ¿verdad? Como esto está dirigido al público en general, voy a hablar acerca de algunas medidas que pueden ayudar, con las que podemos ayudar al paciente antes de llegar al hospital. Antiguamente se creía que al paciente cardiológico no se le debe mover de su cama. Ese es un concepto antiguo, ya no tiene vigencia, ¿verdad? Voy a hablar de un problema que afecta sobre todo al sexo femenino, la tromboembolia pulmonar. Como ustedes saben, nuestras mujercitas padecen mucho de sus venas porque durante el embarazo tienen una masa que comprime la circulación de retorno. Entonces la sangre se estanca y se forman coágulos en sus piernas o en las venas que rodean a la matriz. Y también otro concepto antiguo era la famosa cuarentena, que les indicaban a las mujercitas que acababan de dar a luz que no se levantaran de la cama durante 40 días, más que para ir al baño y a comer. Esto ocasiona el estancamiento de sangre y la formación más de coágulos. Hoy día, afortunadamente, ya cambió podríamos decir, el dogma que había antes, y que como muchas cosas en medicina estaba equivocado. Ahora se les moviliza, se les dan masajes, se les da aspirina. Una simple aspirina puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una parturienta. Entonces, movilización temprana. Ustedes saben que en el parto, después del parto, se desencadenan mecanismos procoagulación que hacen que la sangre se coagule más rápido, porque de lo contrario la mujer se desangraría. Entonces, están en un estado de hipercoagulabilidad. Hay que darles su aspirina desde el principio y evitar la inactividad. Vendaje de miembros inferiores. El doctor Eduardo es un angiólogo experimentado, también compañero mío del Centro Médico Nacional, siglo XXI, y sabe que hay que hacer estos recursos. Se lo recomiendan no solamente a las parturientas, sino a los posoperados, ¿verdad? En general. Y las famosas medias TED, que quiere decir Thromboembolic Disease en inglés, ¿verdad? Que se les pone, claro, los países ricos tienen mucha tecnología y disponen de recursos, ¿verdad? Se les pone su media elástica de acuerdo al volumen de sus extremidades, ¿verdad? Para evitar la formación de coágulos. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que cuando se levantan, un coágulo se desprende y se va a alojar al pulmón, ocasionando la temible tromboembolia pulmonar, que puede ser
mortal. Es más, es una de las causas de muerte súbita que existen en la actualidad. Y dependiendo del área que afecte, va a ser más o menor grave, ¿verdad? Si se tapa todas las arterias pulmonares, pues es una tromboembolia masiva, ¿verdad? Pero sí se puede hacer algo. ¿Qué podemos hacer si una de nuestras madrecitas cae en el suelo, por ejemplo, después de levantarse de la famosa cuarentena que algunos todavía usan? Masaje cardíaco, RCP, medidas de resucitación. Y masaje cardíaco y traslado inmediato a un área de urgencias, al cuarto de choque, en donde se le va a administrar un trombolítico. El trombolítico más usual es la streptoquinasa, ¿verdad?, que disuelve los coágulos rojos en un periodo que no pase de 4 a 6 horas después del evento. Y soporte vital avanzado. Exactamente, ya en un hospital, ¿verdad? Claro. No hay que perder el tiempo de háblenle al doctor familiar, al médico de la familia, al médico de cabecera, a que venga a ver a tu mamá. No, vámonos al hospital. Que no tenemos ambulancia, en el coche, donde sea, vámonos al hospital inmediatamente. Y yo sí aquí quisiera hacer una recomendación a los hospitales del sector salud, a todos, incluyendo Seguro Social, ISSSTE, Hospital General, Hospital Juan Grama, Hospital Rovirosa, ¿verdad?, que tengan un área de admisión inmediata. Nada de que espérenme, no hay cama y no sé qué y no sé cuánto, no. Directamente al cuarto de choque, en donde se le atienda adecuadamente a esa persona. Bueno, esa es la tromboembolia pulmonar. Otra urgencia cardiológica importante es el edema agudo pulmonar. ¿Qué es el edema agudo pulmonar? Es simplemente que los pulmones se llenan de agua cuando el corazón izquierdo está insuficiente y no logra desalojar el agua de los pulmones. La circulación tiene un circuito mayor y un circuito menor. El circuito mayor es la circulación general, que la aorta lleva la sangre a todas las arterias del organismo. Y el circuito menor es que el ventrículo derecho envía la sangre por medio de la arteria pulmonar a los pulmones a que se oxigene. Los pulmones son un oxigenador de sangre. Entonces, ¿Y regresan al corazón? y esa sangre va a regresar al corazón por medio de las venas pulmonares, que son 4. 2 drenan en la aurícula derecha y 2 en la aurícula izquierda. Perdón, las 4 drenan en la aurícula izquierda. Y entonces, ahí la sangre oxigenada ya es enviada a la circulación general. Esta patología del edema pulmonar se puede presentar en la hipertensión arterial severa, en la estenosis mitral, de la válvula mitral, que no deja pasar la sangre de los pulmones, ¿verdad?, y que a veces pasa desapercibida o se confunde con tuberculosis pulmonar. Una valvulopatía. Una valvulopatía, ¿verdad? Está estrecha la válvula y no puede drenar. Y desde luego la enfermedad coronaria. Bueno, Sí, cuando hay un infarto masivo, Ajá. un infarto grande, no hay fuerza de contracción y de ahí redunda que se estanque la sangre en los pulmones y el paciente puede caer en edema agudo pulmonar. De hecho, la clasificación de la gravedad del infarto tiene 4 aspectos. El infarto no complicado, el infarto con arritmias, el que tiene edema pulmonar y el que presenta estado de choque. Esos son los 4 grados de Killip, que se le llama, para clasificar qué vamos a hacer con un paciente que está en infarto
pues está en grado 1, en clase 1 de KILIP, puede ir al piso, a la cama normal del hospital. Pero si está en estado de 2 o 3 o 4, tiene que ir a la terapia intensiva o a la unidad coronaria, ¿verdad? Entonces, ese es el otro cuadro de urgencia que hay que tener en mente. El paciente siente que se ahoga, que se llena de sangre, no puede respirar, no tolera el decúbito, se les despierta en la noche sentándose que se ahoga y sintiendo que se ahoga, y se sienta en la cama y mejora. Y de ahí se para, se va a la ventana a jalar aire puro, porque necesita oxígeno en sus pulmones y expectora en forma de color asalmonada, la expectoración, y con muchas burbujitas, ¿verdad? Es expectoración asalmonada el color. ¿Por qué? Porque ya la sangre ya se mezcló con la saliva, porque se rompieron los vasos capilares por la hipertensión venocapilar pulmonar, y entonces ese es el cuadro. Y los estertores en marea ascendente, que clásicamente nos enseñan en la escuela de medicina, ¿verdad? Entonces a ese paciente hay que mantenerlo sentado, posición de Fowler, a 90 grados, sentado, ¿verdad? Administrarle pocos líquidos parenterales, nada más para poder manejar los diuréticos, sacarle los diuréticos rápidamente, sacarle el agua que está estancada rápidamente, perdón, y administrarle morfina. La morfina es el medicamento ideal para controlar el edema pulmonar. ¿Por qué? Porque seda al paciente, calma el dolor, dilata los vasos, calma la angustia. La angustia, el paciente coopera y entonces lo podemos manejar mejor. Exactamente. Muy bien, pues hemos abordado ahora sí, con todo el conocimiento científico del doctor Jorge Daniel Sobrino Ortiz, este tema. Esperando que hayamos sido útil, les invitamos el próximo viernes a la 1 de la tarde en Consultorio 35.